Shalom Alejem, estimado grupo. Ahora nos toca analizar un poco de lo que nos toca leer, estudiar de el Keter para la semana en que se lee Parashat Vayase. Y una de las cosas que leemos es sobre la famosa maldición de la higuera. Lo podemos encontrar en Meir capítulo 11, versículo 12 al 14, el cual dice de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Yeshua tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Yeshua, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Para empezar, hay muchas preguntas que nos podemos formular de este, hasta cierto punto, extraño milagro. Entre otras, es ¿por qué maldice a la higuera si dice el texto que no era tiempo de higos? Si no es la temporada o el tiempo para que produzca higos, entonces ¿por qué la maldición? Y esto se vuelve una pequeña discusión, incluso entre académicos. ¿Qué sucede aquí? Lo que nosotros vamos a hacer es citar las palabras de Joseph Klausner en su libro Jesús de Nazaret, ¿ah? En la página 262, cuando habla acerca de este punto en el que estamos nosotros analizando el día de hoy. Lo voy a leer tal cual en la traducción, no me voy a cambiar el nombre de nuestro santo maestro. Y dice, Lucas no hace ninguna referencia a esta anécdota curiosa, solo registra una típica parábola de Yeshua. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Y no la halló y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. Y continúa el autor diciendo, es claro que el tema de la parábola es el pueblo de Israel. Lo que hace Joseph Klausner es notar que viene en Mateo, viene en Marcos, pero no está en Lucas. En cambio, en lugar de esta maldición de la higuera, trae una parábola. En esta parábola encontramos nuevamente una higuera plantada en una viña. ¿Ah? Y ahí él dice, es claro que el tema de la parábola es el pueblo de Israel. Y hace otro comentario diciendo, quizás también puede ser el partido de los fariseos o el de los saduceos. O sea, no hacerlo de una manera general como todo el pueblo de Israel, de una manera un poquito más particular. Uno de los partidos, ¿no? Estamos hablando de los fariseos o de los saduceos. Y como no atendían las palabras de Yeshua y por lo tanto debía en justicia ser maldecido o ser abatido. En otra parte, el mismo libro de Marcos dice, de la higuera aprendan la parábola, donde Lucas escribe, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, así también vosotros sabed que está cerca el reino de Elohim. Entonces, se habla de brotes de flores, puesto que la higuera no fructifica en esa estación. Eh, bueno, entonces dice, continúa el autor, esta preciosa parábola es en el círculo de los discípulos o por los evangelistas fue transformado en un extraño milagro que infligía una gran injusticia a un árbol cuya única culpa consistió en haber cumplido con sus funciones naturales. Bueno, entonces,
La hipótesis, la teoría, si la podemos llamar de esa manera, de Joseph Klausner es, ahí cito unas pequeñas pruebas. Para ver más pruebas, recomiendo lean su libro. Nada más nosotros vamos a citar estas. Él cree, y de hecho no es el único, que cree que en realidad esto era una parábola que luego se transformó a lo largo de los años en un milagro, pero parece ser que lo que estamos hablando aquí, que es una parábola para enseñar lo siguiente. Vemos que la higuera tenía hojas, pero no fruto. ¿Ah? Entonces recordamos aquí las palabras de que también se enseña en boca de nuestro Santo Maestro: por sus frutos los conocerán. Ajá. Entonces, cada árbol tiene su fruto, claro, el que es frutal, ¿verdad? El árbol frutal se conoce debido a su fruto. Y bueno, entonces esto representaría a los saduceos, o bien a todo el pueblo de Israel. ¿Ah? Sería esa higuera que tiene hojas, ¿sí? Se me fueron dos, son religiosos, pero no tienen frutos. ¿Qué frutos? También está escrito: y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ajá. Entonces no tienen frutos, y como no tienen el fruto del arrepentimiento, la lección es que ellos se van a secar o se van a ser destruidos. En esa parábola, posteriormente se convirtió bueno, el redactor pudo convertirla en un hecho tal cual, así como se nos cuenta aquí, y podría ser. Entonces, en la mente de los discípulos, y muy probablemente de los que lo recibían, no es que sea un evento tal cual al pie de la letra como se menciona, sino que en una manera de parábola. eh, entonces, eh, como le repito, es plausible, porque no es de extrañar que un hombre o un grupo sea, eh, eh, como en Salmos dice: y el justo, que el justo es representado como un árbol, dice: y será plantado como un árbol a la orilla de un río, etcétera. Y bueno, entonces no es extraño en las escrituras. Por tanto, esto también aludiría recuerdan, hay dos árboles en Gan Edén, en el huerto del Edén: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, eh, Adán y Jabá se equivocan al elegir al árbol. Comen del árbol del conocimiento y dejan el árbol de la vida. ¿Ah? Esto es importante porque puede ser lo que también había en la mente de los redactores, porque recordemos que a Rabbi Joshua él dice, él del mismo se dice, eh, que a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida, de vida eterna. Y en el libro de Lucas, no, perdón, de Juan, tenemos que se nos dice que Él es la vida de todos los hombres, que esta es la luz, y la luz es la vida de todos, de los hombres que nacen. Bueno, entonces es como la vida. Entonces Rabí Joshua sería continuando con esa parábola, o como le entendían probablemente los redactores y los que recibieron eh, este libro, es que tenían el alumno y también los fariseos, los saduceos, el pueblo en general, tenían que elegir el árbol de la vida, que en este sería Rabbi Joshua, o el árbol del conocimiento, que es solamente un religioso, como el partido de los fariseos, ¿no? Solamente un conocimiento.
y el que no eligiera el árbol de la vida junto con el árbol, porque les resultaría en muerte, así como Adán y Jabá les resultó en muerte el comer el árbol de la vida y despreciando el árbol, perdón, el comer el árbol del conocimiento y despreciando a su vez el árbol de la vida, así cada alumno debe elegir si va a rechazar a Rabbi Joshua, dice, será maldecido, se secará, porque no tiene el fruto de arrepentimiento, eligió mal, no eligió el árbol de la vida. Ese es más o menos, creemos nosotros, que es la parte que complementa esta parábola que es, como dijimos, es una hipótesis de que no, que haya sido una parábola y después fue transformada en un milagro. Para otra respuesta alternativa, te recomiendo también los videos que hemos hecho respondiendo a los antimisioneros, donde damos una respuesta respecto eh, a, a lo que dicen que Rabbi Joshua rompió la Torá porque maldijo a que un árbol frutal. Y ahí damos otras respuestas que no vamos a abundar el día de hoy. Entonces, creemos que esa es la interpretación que daban los primeros discípulos a esto y lo que significa o lo que nos enseña es que como la higuera no solamente tenemos que dar hojas, sino que también debemos de tener el fruto del arrepentimiento. Ajá. Y cada uno de nosotros tenemos que elegir qué árbol vamos a comer, que una elección de rechazar o aceptar a Rabbi Joshua. Y creo que ese es el mensaje que está tratando de transmitir. Bien, entonces, después de este pequeño análisis, los dejamos y que tengan buena semana.